Dos, ¿Alguien se acuerda que hicimos? dos prácticas. Las dos prácticas, la de separación de los... No me acuerdo. Ah, pero fueron dos prácticas. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? Vimos la destilación en la electrólisis, bro. La electrólisis. Electrólisis. Con algunos sí funcionó bien y con otros no funcionó muy bien, que digamos. Que se suponía que teníamos que hacer una explosión ahí de hidrógeno. Con algunos sí la pude hacer, pero no con todos no funcionó muy bien, que digamos. Pero bueno, esa práctica la hice en el salón y desafortunadamente pues ya no la puedo hacer aquí porque no tengo todo el material que tenía en el laboratorio. Y aparte ya lo guardé, pues allá ya no la voy a hacer. Esa práctica las tenía pendiente. Yo le había dicho a sus compañeros que cuando entráramos a clases presenciales la íbamos a hacer en el laboratorio y por eso era que estaba mi pendiente de esa práctica. Bien, les acabo de mandar el link de la clase del día de hoy. Regístrense, por favor. Regístrense. Acuérdense que para los que son de clases presenciales no es obligatorio estar aquí, pero aún así tienen su ayuda en la calificación. Aquellos que se conecten a mi clase, se los estoy valorando y se los voy a tomar en cuenta. Se los voy a tomar en cuenta cuando sea el fin del trimestre. Así que pues qué bueno que están conectando. Vamos a hablar el día de hoy de la tarea que dejé. Dejé el tema que estábamos viendo se llama algo así como la primera revolución de la química. No sé si tengan a la mano la tarea, pero es la primera revolución de la química. Y eso es lo que van a investigar y sobre todo habla de una persona, de un señor, del llamado, fíjense nada más, qué tan importante fue la investigación de esta persona que habla la tarea, que es catalogado como el primer químico de toda la historia de la química. Él fue el que fue considerado como el primero. ¿Alguien sabe cómo se llama ese señor? Lo que están leyendo su tarea, lo que tienen la tarea a la mano. Es Lavoisier o algo así, ¿no, profe? Así es. Antonio de Lavoisier. Es francés, el señor era francés. Y se hizo famoso por haber hecho muchos de sus experimentos y haber sentado las bases de la química moderna. Pero antes de que existiera Lavoisier, ¿qué existía realmente? ¿Qué había antes de Lavoisier? ¿No había químicos entonces? ¿Qué había? ¿Alguien ya leyó? ¿Alguien ya está haciendo su tarea? Que nos ayude. ¿Qué había antes de Lavoisier? Si Lavoisier es considerado como el primer químico, entonces antes, ¿qué es lo que había? ¿No? ¿Nada? ¿No había nada? ¿Quién sabe qué había? Los escucho, chavos. Está en la página 51 de su libro, creo. No está en la página 51. Está en la página 55. La primera revolución de los alquimistas, Antonio de Lavoisier. Vamos a dar una pequeña leída. Y porque aquí vamos a sacar algunas preguntas, por favor, necesito que abran su libro en la página 56. Aportaciones de Lavoisier, la ley de la conservación de la masa. Que esa ley de la conservación de la masa es una de las más importantes leyes que sostienen a la química. Ok. Están en la página 56 de su libro, 55, perdón. Alguien que me ayude a leer, por favor. Como se mencionó. Como se mencionó en el primer tema de este bloque, la alquimia es considerada como la precursora de la química moderna. A lo largo de la historia hubo numerosas alquimistas, sin embargo, uno de los más famosos fue George Ernest Stahl. Ese es el más famoso y de hecho fue el que propuso la teoría llamada teoría del flogisto, que viene en la tarea. Eso les pregunto, la tarea del flogisto. ¿Y qué es lo que dice la teoría del flogisto? Te escucho, creo que es Paola, ¿verdad? Paloma, perdón.
Sí. Escucho, ¿qué es el flojisto? El flogisto era definido como el componente de la materia que le confería inflamabilidad. Así, cuando un material se quemaba, lo liberaba. Los materiales que más lo contenían, como la madera o el carbón, se quemaban más fácilmente. Al arder por complemento, se consumía el flogisto y ya no era inflamable. Por ello, esta teoría explicaba, entre otras cosas, lo siguiente. Ok. Estamos hablando del año 1700. Se desconocían muchas cosas se ignoraban o muchas cosas se sabían mal, con error. Una de ellas fue la teoría del flogisto, que trataba de explicar por qué se quemaban las cosas. De hecho, en ese entonces no se sabía cómo funcionaba la combustión, no se sabía que era el oxígeno que intervenía. Ok. Durante todo el siglo, sigue leyendo, por favor, Paloma. En la que sigue. Sí, por favor, página 56. Durante el siglo XVIII, los alquimistas consideraron que el aire era un elemento junto con el agua, la tierra y el fuego. A lo largo de este siglo, diversos investigadores se dieron a la tarea de estudiarlo y encontraron que no era un elemento, sino que estaba formado por una mezcla de gases, el oxígeno y el nitrógeno principalmente. Sí, pero en ese entonces, fíjense, ni sabían de la existencia ni del oxígeno, del nitrógeno. O sea, se conocían que existían esos gases. Bien, alguien que me ayude, el que le ayude a leer a su compañera, por favor, sin embargo. Yo, profesor. Te escucho. Sin embargo, en 1743 nació en la ciudad de París uno de los investigadores que ayudó a sentar las bases de la química moderna, Antoine Laurent Lavoisier. Ese es un nombre en francés que se leería algo así. Disculpen mi francés, como que ahorita no lo ando manejando muy bien, pero sería algo así. Antoine Laurent Lavoisier. Así sería. Antoine Laurent Lavoisier. Hable francés, lo investigué, así se pronuncia. Pero le vamos a decir, como es cuate de nosotros ya, le vamos a decir Antonio de Lavoisier. ¿Va? Así le vamos a decir. ¿Quién era Antonio de Lavoisier? ¿Les sigo leyendo, profe? Sí, por favor. Hijo de un próspero abogado, realizó estudios de derecho para posteriormente enfocarse a la zoología. A la edad de 25 años ya era miembro de la Academia de Ciencias y para el año de 1771 se casó con una joven llamada Marina. Ay, está difícil el nombre. Le vamos a decir María. Pues se casó con Mariana. Así le vamos a decir, se casó con Ajá. Mariana. ¿Va? Quien se convertiría en su mano derecha gracias a sus habilidades artísticas. Ella le ayudaría a ilustrar sus libros, además de traducirlos al inglés. Pues ahí están, hay una foto de ellos dos. En ese entonces eran los hombres que usaban peluca y se maquillaban y usaban zapatillas, pero ese señor Antonio de Lavoisier que ven ahí fue uno de los que hizo la primera revolución. Y alguien se va a preguntar, esa revolución, ¿a quién mataron o quién peleó? Porque cuando escuchamos la palabra revolución, lo primero que se nos viene a la mente es la Revolución Mexicana, que hubo muchos muertos y todo eso. Pues no, aquí no es eso. Aquí la primera revolución se le llama al primer cambio. Revolución, cambio. ¿Continúo leyendo yo o alguien que me quiera ayudar a leer, por favor, ya es el último párrafo? Yo, profe. Te escucho, Nicole. Para enunciar esta teoría, Lavoisier hizo una de dos observaciones derivadas Espérame. de sus Nicole, arribita, por favor, cuando Lavoisier se involucró en la química. Sí. Cuando Lavoisier se involucró en la química, los conocimientos que se tenían al respecto eran muy escasos y en general eran más cualitativos que cuantitativos. Entonces, fue el primero en hacer de la química una ciencia cuantitativa. Cuando anunció la ley de la conservación de la masa, que dice, en una reacción química ordinaria,
la masa permanece constante, es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa obtenida de los productos. Eso que acabas de leer, Nicole, eso es de las dos, de varias de las aportaciones de Antonio de Lavoisier. No son todas, no son todas, pero sí son de las dos más importantes. Este señor lo que tenía, que era una persona muy meticulosa, medía todo, era mucha precisión, medía todo, y sobre todo, ¿saben qué hacía? Todo lo llevaba registrado, todos sus experimentos que hacía, que elaboraba, los registraba. Antes de él existían los alquimistas, personas pues que no eran tan rigurosos haciendo sus mediciones, o además de los alquimistas existían los charlatanes, los magos, los hechiceros y ese tipo de personas que pues ya como lo había comentado anteriormente, no eran muy exigentes, muy rigurosos y hacían como que las cosas como que al ahí se va. Los alquimistas ya fueron un poquito ya más ya fueron un poquito más rigurosos, digámoslo así, pero no tanto como todo lo que hizo este señor Lavoisier. Él puso las bases, pero que tenía que hacer una investigación, cómo hacer un experimento. Y entre sus experimentos más famosos que él realizó, están unos llamados experimentos en sistemas cerrados, que de hecho creo que esa es una pregunta que les hago ahí. A ver, déjenme checar si esa pregunta la estoy haciendo. En sistema cerrado fue uno de sus grandes aportaciones, además de la ley de la conservación de la masa. ¿Alguien sabe cuál es la ley de la conservación de la masa? ¿Qué es lo que dice? ¿Alguien ha escuchado la ley de la masa? Si no se la saben, yo se las voy a decir ahorita. Dice más o menos así. La masa no se crea ni se destruye. Solamente se transforma en picaditas, guaraches. ¿En qué más se transforma? En quesadillas. No, no es cierto. Eso lo van a explicar en la pregunta número 2. En la pregunta 1 van a explicar las aportaciones de Antonio de Lavoisier. Estoy checando la tarea. Y ahorita de lo que leyó Nicole, aquí vienen dos aportaciones de lo que acaba de leer su compañera. La ley de la conservación de la masa es una ley que creó Antonio de Lavoisier y que tiene que explicar en qué consistía. La pregunta 2 y la pregunta 3 se relacionan, porque para poder explicar la pregunta 2, Antonio de Lavoisier creó sistemas cerrados. A ver si hay una imagen de los sistemas cerrados, déjenme checar. A ver si hay una imagen aquí de los sistemas cerrados. Creo que no. No hay una imagen de los sistemas cerrados, pero lo explica en la página, déjenme checar qué página es, en la página 57. En la página 57 dice, con el uso de los sistemas cerrados, Lavoisier también pudo explicar la aparente pérdida de la masa durante la combustión. Él descubrió que esa pérdida de la masa no existe. En realidad, la masa únicamente se transforma. Y por eso les digo que las preguntas se relacionan. La pregunta 4 tiene que explicar la teoría del flogisto y parte de la explicación del flogisto está en la página 55 de lo que habla la teoría que propuso Georg Ernst Stahl. ¿De acuerdo? ¿Sí, chavos? ¿De acuerdo hasta ahí? Estoy explicando más bien la tarea, ¿eh? Bien. Esta pregunta 5, sí tienen que leer la información y explicar por qué se le considera la primera revolución de la química. Les estoy ayudando por lo menos un poquito. Revolución no quiere decir que hubo pleito, ni pelea, ni hubo balazos, nada de eso. Aquí revolución se le considera al cambio. El cambio que hubo de lo que había anteriormente, de lo que había en la época del flogisto, en la época de los alquimistas, en la época de los magos, a lo que hubo después de eso, cuando ya se le consideró a la química como una ciencia rigurosa que se basaba en el método científico. Es decir, no nada más era de decir las cosas, no, tenías que decirlas,
tenías que comprobarlas y tenías que llegar a una ley que sustentara lo que acababas de explicar. Por eso se le consideraba una revolución. ¿Y quién fue el personaje responsable de esta revolución? Pues este señor que estamos estudiando en este tema, Antonio de Lavoisier. No me voy a entretener mucho en este tema porque es un tema muy sencillito. Nada más vamos a ver las aportaciones de Lavoisier. ¿Saben cuántas revoluciones vamos a ver de la química en toda esta asignatura? Vamos a ver 3 revoluciones. La primera es de Antonio de Lavoisier, es la primera. La segunda revolución tiene que ver con la creación de la tabla periódica de los elementos, a cargo de un señor que se llamaba Dmitri Mendeleev. Y por último, la tercera revolución, que tiene que ver con la tabla periódica, pero ya con la electronegatividad, si no mal recuerdo. Bueno, lo vamos a ver después, la verdad no me acuerdo muy bien. Pero eso habla de la tercera revolución de la química. Son 3 revoluciones, es decir, 3 cambios que sufrió la química que la hicieron mejorar. Estamos viendo la primera con las aportaciones de este señor. Como les comentaba anteriormente, no me voy a detener tanto aquí en este tema. Hasta aquí alguna pregunta, chavos. Hasta aquí alguna pregunta. Básicamente lo que expliqué es la tarea. Viene en su libro, ¿eh? Viene en su libro. Ahí está. De hecho, lo que leyeron ahorita, lo que leyeron, es parte de lo que van a explicar con la tarea. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Saben cómo le pasó? ¿Qué le pasó a Antonio de Lavoisier cuando se murió? ¿Saben cómo se murió Antonio de Lavoisier? ¿No saben? Vamos a leer un poquito cómo se murió Antonio de Lavoisier. Bien, abajo donde dice los sistemas cerrados, dice Lavoisier ocupó cargos públicos. ¿Alguien me puede ayudar a leer, por favor? En la página 57, donde dice Lavoisier ocupó diversos cargos públicos. Yo. Te escucho, Ivana. Lavoisier ocupó diversos cargos públicos y cuando estalló la Revolución Francesa era recaudador de impuestos, por lo que fue arrestado. Pese a las protestas de muchas personas durante su juicio, el presidente del tribunal pronunció las siguientes frases: la República no precisa ni científicos ni químicos. No se puede detener la acción de la justicia. Y posteriormente sentenció a Lavoisier a la guillotina, en la cual fue ejecutado a la edad de 50 años el 8 de mayo de 1794. Así se murió Lavoisier. Lo mandaron a la guillotina, al pobre, por andar cobrando impuestos en la Revolución Francesa. ¿Sí saben qué es la guillotina, verdad? ¿Sí saben qué es la guillotina o no saben qué es la guillotina? ¿Sí o no? O sea, así lo mandaron a me va a decir alguien, sí, en la papelería tienen una. No, pero le mandaron a cortar la cabeza con algo así como esto que ven aquí en la imagen. En el público, así en medio de la plaza pública, con un aparato, con una cuchilla, le cortaron la cabeza. Así se la cortaron a Antonio de Lavoisier, chavo, así. Imagínense nada más, por andar cobrando los impuestos, le hicieron eso a don Antonio de Lavoisier, tanto que le había dado la química. La química ahí se estaba iniciando su desarrollo en el contexto histórico en que Lavoisier hizo sus aportaciones científicas. Por lo tanto, requería del diseño y el uso de material equipo específico. Lavoisier fue un visionario al comprender que el desarrollo científico estaba estrechamente ligado al mejoramiento de los instrumentos de medición, mientras que sus predecesores, quiere decir que los que eran antes e importantes contemporáneos, como Joseph Priestley, experimentaban con equipos convencionales, o sea, con cosas normales, con jarras, con vasos, con cosas así, de vidrio normal. Lavoisier hizo su propio laboratorio y sus propios instrumentos, elaborados por los mejores, y los mejores instrumentos de medición.
Esto también es parte de lo que hizo que mejorara la química. Él fue de los precursores de los materiales de laboratorio. Antes no existían eso. Imagínate que usaban las cosas de la cocina para hacer los experimentos. Dice, aunque los instrumentos de medición de Lavoisier significaron un enorme avance e impulsó a la química, se encontraban limitados por las técnicas de construcción y materiales de la época. No obstante, se apostó por el desarrollo científico a partir del análisis cuantitativos y con el paso del tiempo los instrumentos fueron mejorando. Por ejemplo, cerca de un siglo después de la muerte de Lavoisier, el químico ruso Dmitri Mendeleev expresaría que la ciencia comienza donde empieza la medición. ¿Y quién fue el primero en comenzar a medir? Fue don Antonio de Lavoisier. Antes nomás lo hacían al tanteo, como dicen en mi pueblo, pues no eran tan rigurosos. Y este señor Dmitri Mendeleev, gracias a esas mediciones, pudo crear lo que hoy conocemos como la tabla periódica de los elementos, que se va a hacer la segunda revolución que vamos a ver después. A ver, ¿cuántos están durmiendo en mi clase? ¿Cuántos están durmiendo? Quiero que escriban presente, por favor, en el chat, para ver que no se hayan dormido con mi historia de Lavoisier. Les voy a pedir de favor que escriban presente en el chat, para ver que no se han dormido, para ver quiénes no se han dormido, por lo menos. Está interesante la historia, profe. La verdad que sí, yo ya leí toda la historia de Antonio Lavoisier y pobre no merecía morir así, la verdad. Porque, o sea, él qué culpa tenía, ¿no? O sea, él estaba trabajando de eso. No es que dice que sí era medio canijo, que sí llegaba así, órale, págame. Y si no, te vas a ir a la cárcel. Y ya cuando vino la revolución, pues ya la gente tomó control de la cosa política ahí y dijeron, ah, este me las debe, venga, che para acá. Y le cortaron la cabeza a don Antonio de Lavoisier, a don Tony. Muy bien, Paola, muy bien, Carla, muy bien, Cristian, Chelsea, Ivana, Paloma, Dafne, Luis Ángel, Mariana, Geraldine, Luis Hernández, Leslie Gil, Aurora Nathaniel, Daisy, Nicole, Marco Aurelio, Kaylee, Ayelén, Ángel, Ricardo David, Yair Bello, otra vez Chelsea, Abraham, Yasmín. Muy bien, les quiero agradecer. Sería toda mi clase el día de hoy. Lo vamos a ver muy rápido este tema de Antonio de Lavoisier, porque el tema que sigue se me hace mucho más interesante y mucho más complejo que este. Así que pues sería todo. Son casi las 11:25 de la mañana del día de hoy. Sería toda mi clase. Hay un ejercicio pendiente, chavos. Hay un ejercicio pendiente sobre realizar algunas conversiones de partes por millón a porcentaje, de porcentaje en masa, porcentaje en volumen. Se los quiero poner, ¿saben por qué? Porque eso viene en el examen. Pero voy a darme el tiempo de explicar, de dejarlo eso, por lo menos, ¿vale? Y también quizá darle un repaso a eso. No sé si quieren que hagan ejercicio ahorita, nada más, porque tengo a los virtuales y ellos no les expliqué este tema. ¿Están de acuerdo? ¿Lo hago ahorita rapidito, chavos? Chavos, lo hago ahorita rapidito. Ok, miren. Ok, lo voy a hacer ahorita. Un solo ejemplo nada más. En porcentaje en líquido, porcentaje en volumen. Cuando acuérdense que es porcentaje en volumen, me refiero yo por porcentaje en líquidos o gases. Miren, tengo yo ahorita, estaba checando que hay una botella de cloro que tengo por ahí. No, cloro no. Vamos a poner otro ejemplo mejor. Una botella de... Es más, voy a ir a checarlo. Espérenme tantito, espérenme. Ok. No quiere decir que les esté induciendo a que tomen. Vamos a sacar el porcentaje de alcohol de esta bebida que tengo aquí. Lo vamos a tratar de hacer real. Es una tequila cabrito reposado. Ok. Vamos a tratar de sacar algunas cosillas de aquí. Miren. En total,
tiene 950 mililitros. Es el total que tiene esta botella de tequila. Esto lo vamos a anotar por aquí. Estos 950 mililitros, ¿qué contienen? ¿De qué están formados esos 950 mililitros? ¿Alguien me ayuda, por favor? Agua y alcohol. Agua, exacto, y alcohol, ¿no? Esa es una mezcla totalmente homogénea de agua más alcohol. Ahora, dice aquí, fíjense, que tiene 35% de alcohol. Esta cosa tiene 35% de alcohol. Pregunta, chavos, pregunta. Yo con estos datos que tengo aquí, ¿puedo saber cuántos mililitros son de alcohol? Sí. ¿Cómo le haría? ¿Puedo saber cuántos mililitros son de agua? ¿Y cuánto es de alcohol? ¿Lo puedo saber? A ver, ¿lo hacemos? Sí. ¿Qué método vamos a ocupar para resolver esto, chavos? ¿Qué método usaríamos? ¿Qué método usamos? El que se llama regla de... Regla de 3. Para no complicarnos la vida, ¿no? Regla de 3. Y lo vamos a hacer así súper sencillo, miren. 950 mililitros. ¿Esto a qué porcentaje equivale? En todo lo que tiene la botella. ¿A qué porcentaje? Al 100%. Así es, 100%. 100% de la mezcla, del volumen total. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, yo sé cuántos mililitros son de alcohol. Yo lo sé ese dato. No, no lo sé. No lo sé, es lo que quiero investigar, pero sí sé que eso equivale al 35%. Ok. ¿Qué dice la regla de 3? ¿Cómo lo voy a resolver? Se multiplicaría 35 por 950, ¿no? Así es. ¿Y luego? ¿Y luego? 35. Ah, exacto. Háganlo, por favor, chavos. Háganlo. ¿Cuánto les dio? 332.5. 332.5. Perfecto. 332.5 mililitros. Esta cosa que está aquí, esta botella tiene 332 mililitros de alcohol. Si le hiciéramos una destilación, chavos, a esto, si le hiciéramos una destilación, pues le íbamos a sacar más de un cuartito de alcohol ya más puro del 90%, si hiciéramos una separación de mezcla, ¿sale? Y esto es la forma en que podemos sacar una concentración, en este caso mililitros. ¿Por qué? Porque ya no las habían dado en porcentaje, lo que hicimos nosotros fue convertirlo. Ahora, deben de tener mucho cuidado. Lo primero que deben de saber ustedes, ¿cuál es el 100%? Porque en algunos problemas, yo les puedo decir, por ejemplo, contiene 200 gramos de harina. Fíjense, 200 gramos de harina y se le agregan 30 gramos de sal. 200 gramos de harina y 30 gramos de sal. ¿De cuánto sería la masa total? ¿De cuánto sería la masa total? Sería de 230. Aquí sí se tienen que sumar porque es harina más sal. En total 230. Da en total 230. Y este 230 sería mi 100%. Sería mi 100% aquí. Ahora, yo voy a saber qué porcentaje equivalen estos 30 gramos. Entonces el 30 sería aquí. Y este me serviría para saber qué porcentaje de sal lleva. Sería 30% entre 230 y aquí me daría el porcentaje. ¿De acuerdo? Abusados con el problema, porque no todos se resuelven así. Tienes que checar bien el problema y ya ver de qué manera lo vas a resolver. ¿Sale, chavos? Bien. Eso básicamente es lo que voy a poner en los problemas del examen. Quizá me dé tiempo para poner 2 o 3 problemas de esta
de estos iguales así parecidos antes de hacer el examen. Quizá en alguna tarea los deje. ¿De acuerdo? Bien, chavos, pues sería toda mi clase el día de hoy, cuando son las 11:32. Sería toda mi clase. Yo les agradezco que hayan estado presentes. Por favor, a los que no han registrado su asistencia, les pido por favor que registren su asistencia en el link que les voy a mandar en este momento. Ahí está. Este sería el link para que registren su asistencia. Tengo registrado a 19 alumnos y en mi clase tengo a 23. Quiere decir que 4 no se han registrado aún. 4 no se han registrado aún. ¿De acuerdo? Y por mi parte sería todo, chavos. Por mi parte sería todo. Les agradezco que hayan estado presentes. Mándenme la tarea lo cuanto antes, sean puntuales. Hoy viernes voy a revisar como hasta las 2 de la tarde. Y si me lo mandan el fin de semana, lo voy a revisar hasta el día lunes, las tareas. Hasta el día lunes las voy a revisar. Por mi parte es todo, chavos. Les agradezco que hayan estado presentes. Ya tengo a 26 registrados. No sé por qué. Voy a leer a los que se registraron. A ver. Ashley, Paola, Geraldine, Aurora, Luis Ángel, Paloma, Ivana, Cristian, Mariana, Ángel David, Chelsea, Jordi, Ricardo, Yasmin, Nicole, Monse, Kaylee, Yasa, Yelén, Daisy, Dafne, Leslie, Carla, Danaet, Ángel Abraham, Luis Julián, Marco Aurelio, Christopher, Xiomara. Son los que están registrados en mi clase el día de hoy. Les agradezco, chavos, que hayan estado presentes. Este video va a estar disponible más tarde en el canal de YouTube de la escuela. Que me imagino si saben cuál es, ¿verdad? Nos vemos, Sí, profe. profe. Nos vemos. Hasta luego. Profe. Adiós, profe. Bye. Hasta luego. Profe. Hasta luego. Bye. Hasta luego, profe. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Bye.